Hola, buenas tardes. Que Dios les bendiga a todos. En esta hora damos gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, por lo bueno que es Dios con nosotros. Y también gracias a ustedes, amigos y hermanos. En esta hora les invito una vez más a tener otro estudio de la palabra de Dios. Y en esta ocasión se llama Los Santos del Nuevo Testamento. Anteriormente ya dimos otros dos, que es los santos del Antiguo Testamento, y el otro es la iglesia verdadera. Esperamos que ustedes puedan buscarlos. Mi página es Guadalupe Medina y ahí mi correo es gm469-7902@gmail.com. Así es que con todo el deseo de nuestro corazón y en oración, que sea bendición. Creo que para mí ha sido de mucha bendición. Espero que para ustedes también sea de bendición. Gloria al Señor. Bueno, sin más, el título se llama, o tiene por título, Los Santos del Nuevo Testamento. Y la cita se encuentra, la primera cita, ahora sí hay bastantes citas. Vamos a dar pendiente para que las lean en sus momentos. 1 Pedro 1, versículo 14 al 19, y dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Hasta ahí la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por ella, y otros textos también que vamos a ver. Bien, entonces ya vimos los santos del Nuevo Testamento. Puede haber muchas preguntas, los santos del Nuevo Testamento, y ya tenemos otra respuesta en la página mía. Ya dije, Guadalupe Medina es la página, y es los santos del Antiguo Testamento. Bueno, ya vimos la cita, y como introducción dice ahí, sin duda, como introducción, sin duda gran parte del mundo está en confusión tocante al tema de los santos. Por ejemplo, y esto es algo muy importante ahorita, hermanos y amigos, con eso de tanta pues tantas cosas que se hablan, tanto que se cree, hay tantas religiones, cada quien predica lo suyo y no importando lo demás, pues sí hay controversia, hay confusión. A algunos hermanos les he dicho yo que estamos como en los tiempos de Babel, cuando la confusión de lenguas, ¿verdad? Pues es increíble, y es un poco triste saber que estamos en tiempos en que hay muchísima confusión. A lo largo de mi vida en Cristo he leído algunos textos, no me meto en historias, en filosofías, en estudios o comentarios, sino solamente saco para la gloria de Dios textos de la Biblia, y esto es lo que a mí me interesa mucho y me conlleva a hablar de la palabra de Dios. Entonces decimos, por ejemplo, la Iglesia Popular Universal, ¿verdad? La tradicional, tiene y cree en miles de santos, tantos que tiene en veneración, a varios por día en cada uno de los días del año. Ahí está la pantalla, esperamos que se vea más, que se lea o se pueda leer más o menos bien. Nota, tenemos que hacer la diferencia y aclarar cuáles y qué tipo de santos son. Aquí nuestro tema que nos encierra, y no es otra cosa más de que el tema de los santos. Sin duda en la palabra santa de Dios hay miles de temas, pero nuestro tema en esta hora es los santos. Y los santos del Nuevo Testamento. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles serían? ¿Y por qué se les llama santos? ¿Y por qué son santos? Y repito,
cómo serían y quiénes son esos santos. Entonces pasamos adelante. Los santos, un repaso a los santos del Antiguo Testamento. Ya dije, es otro estudio anterior, pero esto es solamente un repaso para afirmar o reafirmar que en el Antiguo Testamento hubo santos. Aquí cabe mencionar una gran verdad, que muchas personas creen, iglesias y religiones creen que los santos solamente provienen y vienen de, vamos a decirlo así, del primer siglo para acá. Y no, ¿verdad? En el otro estudio hablé de los santos del Antiguo Testamento, y ahorita solamente vamos a dar un repaso y comprobaremos que también el Antiguo Testamento tenía santos. Y estos santos eran, explicaba, del pueblo de Israel. Pero nada tiene que ver los santos que hoy la Iglesia Popular declara y proclama y venera a los santos del Antiguo Testamento. Pueden ver el otro estudio, los santos del Antiguo Testamento. Este es solamente un repaso, pero bien, para ver los tres temas y títulos de santos. Este es el primer tema, el número 1 de 3. Comenzamos con el primero. Bueno, hagamos primero un escrutinio muy breve en el Antiguo Testamento. No se necesita mucha sabiduría, solo ver el llamamiento, las prácticas y los decretos del pueblo de Dios, Israel. Para esto veamos algunos textos de la palabra de Dios. Bueno, ya vimos unos y ahorita vamos a ver esto. Veamos esto. El Salmo 148, versículo 13, 14 y 13, dice así la palabra de Dios: alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. A ver si se ve, si se alcanza a ver. Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenlo todos sus santos, los hijos de Israel. Entonces aquí ya estamos viendo a las claras con la palabra de Dios cuáles, de qué nación y quiénes eran los santos del Antiguo Testamento. Nadie de ninguna de las naciones, aunque se mencionaran en la historia antigua, milenial antigua, nadie tenía el privilegio de autollamarse o proclamarse o incluso ser llamados por Dios como santos, más de que los hijos de Israel. Esto que quede bien claro. No había santos por ninguna otra parte, ni santos de madera, ni de papel, ni de barro, ni de oro, de nada. Solamente eran hombres de carne y hueso, y eran los santos hijos de Israel, de la nación de Israel. Y vamos a ver también en qué manera y cómo. El pueblo Israel, el pueblo a él cercano. Y gloria a Dios, aleluya, porque hay un pueblo que nos tiene como transcendente de que no solamente hay santos hoy en la historia moderna de 2000 años para acá, sino antes, en el principio de la creación, ya había pueblo cercano a Dios. Era el pueblo elegido de Dios de entre todas las naciones. Ya lo expliqué en el otro estudio, los santos del Antiguo Testamento. Entonces, estos son los hijos de Israel, estos son los santos. Éxodo 22, 31. Y habéis de serme varones santos, dice la Biblia, y no comeréis carne arrebatada de las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Nada más quiero anunciar textos, es todo, ¿verdad? De lo que dice la palabra de Dios, y después vamos a ver lo que nos concierne, ¿verdad? En cuanto a los santos. Dice Levítico 11, 44 y 45, dice: porque yo, Jehová, vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Solamente unas citas vamos a leer, ¿verdad? Y que quede muy claro, muy entendible. Perdón, cómo era que eran los santos del Antiguo Testamento. Levítico 19, 2 y 3.
Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis sábados guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Se menciona aquí, porque así lo dice la Biblia. En el Antiguo Testamento se guardaba el sábado, eso tenemos que respetarlo, el sábado, pero no porque se diga que en el Antiguo Testamento los judíos guardaban el sábado, eso no declara que nosotros debemos de guardar el sábado. Recordemos que la iglesia primitiva, liderada por los apóstoles, aprendieron del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo mismo, nuestro Señor, anunciaba y decía y hablaba del día de reposo, pero sus promesas, su palabra era que el pacto antiguo iba a quedar relegado. Vamos a decir, la ley no relegada, no borrada. Todavía la ley pertenece, hasta ahorita lo he dicho en otros estudios, porque la ley que ejerce el juez, el policía, es la ley de Dios, no matarás, y etcétera, etcétera. Eso se sobreentiende. Y digo esto del sábado porque Jesús y los apóstoles directamente dijeron, Jesús se apareció en día primero de la semana, que tenemos como domingo. Los apóstoles celebraban la cena del Señor el primer día de la semana, y muchos datos y citas bíblicas que declaran que los judíos, ya los cristianos de la iglesia primitiva, la primera iglesia, no era tanto el sábado que cumplían. Algunos querían cumplir el sabbat y la ley, pero la mayoría de los apóstoles, en su totalidad prácticamente, supieron que Jesús les enseñó y lo proclamó Jesús, que el día que iban a guardar de ahí en adelante era el día primero, que es el domingo. Que se cuenta y se dice que un emperador romano impuso y propuso y editó y hizo un proyecto de ley que iba a ser el domingo. Bueno, eso a nosotros no nos importa, que si dijo la religión popular que iba a ser el domingo. No. Nosotros lo decimos. Si él se copió de la Biblia o de los edictos de los apóstoles, está bien, y es su problema. Pero nosotros no por ningún Nerón ni ningún emperador romano. Nosotros por la Biblia entendemos que el sábado se guardó, hay que decirlo, y está por guardarse. Ahora sí que en el tiempo, en la etapa de la gran tribulación, en esos 7 años, y que posiblemente en el milenio eso tendríamos que discutirlo, vaya a surgir de nuevo el sabbat, porque va a venir Cristo a reinar. Eso no lo debemos de discutir, ya eso lo hará. Pero lo que sí entendemos los cristianos, el pueblo evangélico, es que es domingo el día dedicado al Señor. ¿Bien? Muy bueno. Solo es un comentario. Dice, yo Jehová vuestro Dios, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Esto es algo bien importante, y el otro estudio que viene primero, Dios, es referente a los ídolos. La idolatría, simplemente con alguna frase más, va a ser el tema de la idolatría. Y ya estos textos los estamos declarando, y tenemos otros para el comentario del próximo estudio de tocante a la idolatría. Dice ahí un texto, ahí dice, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Y entiéndase por dioses de fundición cualquier cosa que se le llame Dios, o como dijo el apóstol Pedro y Pablo, y que sea objeto de culto. Entiéndaseme bien, o entiéndase bien. Cualquier cosa que se proclame o que proclamen las gentes como objeto de culto. Aquí dice dioses de fundición, porque en aquel entonces, y hay que aclararlo, muchas naciones, incluso alguna rama de los judíos, hacían dioses de fundición. Acuérdense, otra vez lo recuerdo, en los tiempos de Moisés, cuando bajó de los 40 días del monte Sinaí, con las tablas del pacto, los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos,
los hebreos, en aquel entonces hebreos, ya estaban haciendo un toro, un dios de fundición, ¿verdad? Entonces, aquí es donde podemos discutir que tenemos que aclarar. Bien, entonces, bueno, ok. Entonces, aquí dice Levítico 20, 26 y 27. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Qué tremendo. Habéis, Dios Jehová, Yahvé, le dijo en Levítico, en el Antiguo Testamento, allá en el Pentateuco, les dijo, en Levítico 20, capítulo 20, 26, 27, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Tremendo. Aquí ya hay también una frase muy importante, os he apartado. Lo vamos a decir hoy, y lo dijimos en el otro estudio, los santos del Antiguo Testamento, que esta es parte de aquel estudio. Y aunque esta palabra no estuviese allá, aquí está, dice, y os he apartado. Precisamente todo mundo teológico conoce qué es la palabra santo. ¿Qué significa? Simplemente apartado de, una, y dos, fuera de este mundo, y apartado ¿para quién? Para Dios. Eso es un santo, un apartado para Dios. ¿Y para quién? Nadie más. ¿Para quién? Nadie más. Un apartado, un separado del mundo para Dios, ese es un santo. Ya vimos en el estudio se lo recomiendo, en el estudio de la iglesia verdadera, los que forman la iglesia de Jesús nuestro Señor son los apartados para Dios, que formamos la iglesia de Jesucristo, pero apartado, santo, ahora sí que sin pecado. Y como, bueno, también lo vimos por la sangre de Jesucristo, y eso para verse allá en aquel estudio. Pero ¿para qué? Dice la palabra, dice Dios, para que seáis míos, para que seamos apartados, santos, para que seamos de Dios. Pero aquí están los textos, también otros que aclaran. Y el hombre y la mujer en quienes hubiera espíritu pitónico o de adivinación, y puse ahí entre paréntesis, eso es mío, lo demás es la Biblia, los textos son la Biblia, eso lo puse yo entre paréntesis, curanderos. Y bueno, no debe haber, dice la Biblia ahí en Levítico 20, 26, 27, que no debe haber pitónicos. ¿Qué es pitónicos? Pues esos que practican la adivinación, que son curanderos, todo eso. Ellos, fíjese bien, han de ser muertos, los apedrearán con piedras, su sangre será sobre ellos. Y yo puse, apartados de inmundicia y mundanalidad. Sin ánimos, y aclaro, sin ánimos o intención de hablar mal de ninguna religión, ni ninguna secta, o ya sea mundial o universal. Simplemente el único ímpetu y el único propósito es hablar de la palabra de Dios, y que es la que nos quiere apartar y separar del mundo. Mi misma persona, no voy a hablar en este ratitito, en este momento, de nadie. Mi misma persona era de esa clase de gente, del 90%, 80% por lo mínimo, de gente que éramos tiempo pasado, los de la iglesia universal, o la iglesia tradicional, o la iglesia popular. Yo mismo era bien creyente de los ídolos, de los, entre comillas, santos. Y hacían milagros. ¿Quién lo duda? Nadie. ¿El poder de dónde viene? Ustedes escudriñan en la Biblia. Yo no quiero ofenderlo. Ustedes escudriñan la Biblia de parte de quién vienen esos milagros. Por eso dice, apartados de inmundicia y de mundanalidad. Una vez un pastor dice que hizo una encuesta y le dijo a toda la gente que había en una zona de pecado y otros lugares circunvecinos. Todos vivían en pecado y borracheras, inmundicias y cuánta cosa. ¿Y usted de religión es? Pues es de esa. No, yo soy de la popular, de la tradicional, de la universal.
¡Qué tremendo! El 80 o 90% andaban en los vicios y los placeres. No quiero ofender a nadie, solamente aclarar cuál es el camino de Dios, limpio, claro y verdadero. Todos en la inmundicia y en el pecado y en la mundanalidad, y eran de esa religión popular. Es terrible decirlo y confesarlo, pero allí vivíamos. Si usted vive allí, busque al Señor Jesucristo, apártese, santifíquese con la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz de Calvario, porque dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay redención. Job 1:1. Hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. El gran patriarca Job, el gran histórico patriarca Job, apartado del mal, recto, apartado del mal y perfecto y temeroso de Dios. Un gran varón de Dios. Bueno, y ahí está en la historia, en la palabra de Dios en la Biblia, búsquelo, ahí está, el libro de Job. Segunda de Crónicas 6:41 dice: Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu fortaleza sean, oh Jehová Dios, vestidos de salud, tus sacerdotes, y gocen de bien tus santos. Simple y sencillamente, para no tomar muchísimo tiempo, en su totalidad, prácticamente toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, habla de los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento. Y no eran figuras de yeso, de cal, de papel, de madera, de oro, de plata o de cualquier otro material. Santos eran hombres apartados para Dios, como este Job y como este escritor del libro de Crónicas. También el libro de Esdras 8:28. Y les dijo: vosotros sois consagrados. Otra palabra, por eso la remarqué. También consagrados, no solamente apartados, separados, sino también consagrados. Dice, les dijo: vosotros sois consagrados Jehová, y santos los vasos, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria de Jehová, Dios de nuestros padres. Sin duda, podríamos decir, ¿cómo no? Podemos decirlo, podría decir usted, hay muchas personas muy justas en el mundo, hay personas en todas las naciones. No, por supuesto, no lo vamos a discutir, no lo vamos a contradecir, hay personas justas. A veces hemos dicho que hay personas gentiles, porque son el pueblo de Dios la iglesia, y el pueblo que no es de Dios, los gentiles. Hay gentiles que son unas lindas personas, pero por muy lindas y perfectas personas que sean, si no tienen a Jesucristo como su redentor personal y no son lavados con su sangre que derramó en la cruz, pues dista mucho de ser santos. Muy buenas personas, ni quien lo dude, muchos. Claro que sí, que bueno. Si no, el mundo ya estuviera pies para arriba. Pero por mucho que sean muy, incluso separados del mundo, pero en lo material y no en lo espiritual para Dios, no hay nada por lograr. Solamente los que aceptaron al Señor. Y con esto no estoy hablando de discriminación racial, ni de discriminación de religiones, ni de discriminación de razas y credos. No. El único propósito fundamental del pueblo de Dios, y no soy el único, habemos miles también, y no quiero decir millones porque tampoco quiero presumir, pero nuestro único propósito solamente es y será siempre hablarle a la gente que, como nosotros hace 45 años no conocíamos la luz del Evangelio, el limpio, el verdadero Evangelio. Y es por eso nuestro afán e intención hablar de ese Jesús que dejó su trono, como dice Filipenses 2 del 5 al 11. Siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, o sea, dejó su trono y vino a morir en una cruz. Sabemos todo el texto completo, todo el pasaje. Qué tremendo. Job 15, 14 y 16 dice: los santos de Israel, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Y aquí en sus santos, fíjese bien, aún en sus santos el pueblo de Israel no confía, ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Y por qué ni aún los cielos? Porque Dios es santo, ya lo leímos, porque yo soy santo.
vosotros también sed santos. Y déjenme le digo una cosa, por mucho que se afane y se acelere y diga, yo quiero ser santo para parecerme a Dios, pues no le va a llegar al parecido ni a la esencia de Dios. Pero Dios es bueno, ¿verdad? Que seamos santos, por lo menos que imitemos su santidad. Porque yo cuando oigo de la palabra de Dios que dice, sed santos y sedme santos y me seréis santos, y en toda la Biblia 1000 palabras santos, yo no pienso en un santo de papel, ni de barro, ni de nada, ni de ningún material. Ni pienso en un santo como usted y como yo, hermano. No, no. Cuando yo escucho la palabra santo, que dice Dios, yo soy santo, no olvídese, no hay palabras para imaginar lo que es de santo Dios, o sea, la santidad de Dios. Él es santo, eternamente, sublimemente, totalmente santo. No, Dios es santo. Por eso dice aquí, en sus santos no confía, y no se está refiriendo a santos de papel o ídolos de plata y oro, no, en sus santos, la iglesia y el pueblo de Israel. Y ni aún en los cielos, podemos decirlo ahí, y ni aún en los cielos confía Él. También duda que sean limpios delante de sus ojos, santos. Cuanto menos el hombre, fíjese bien, abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua, y menos, fíjese, ya estamos hablando de los gentiles, y menos el hombre natural, carnal, animal, sin ofender. Así dice la versión antigua, el hombre natural, y la versión antigua dice el hombre animal. O sea, el que no tiene a Jesús, el que no ha nacido de nuevo, el que no está sellado por el Espíritu Divino y Santo de Dios. Sin ofender, simplemente declarando la verdad de la palabra de Dios. Salmo 16, 3 y 4. Para los santos, dice la Biblia, dice el Salmo, o el salmista, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, dice Dios. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven dirigentes a otro Dios. Pero observe que no dice la Biblia otro Dios con D mayúscula, sino con D minúscula, un Dios. Pero Jehová es el Dios altísimo y verdadero. Continúa el salmista diciendo, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Salmo 34, 9, ya vamos terminando esto. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Todas las naciones le deben algo a Israel y las religiones también, pues Jesús es de Israel. Jesús es de Israel. Jesús es de Israel. Y sí, tenemos que decir, Israel es el centro de la tierra. Geográficamente, escuche bien, geográficamente Israel es el centro de la tierra, de todo el mundo. Oiga bien, espiritualmente Israel es el centro de la tierra. Teológicamente Israel es el centro de la tierra. Y ya para terminar, históricamente Israel y nuestro Señor Jesucristo son el centro de la historia de la humanidad. Podríamos declarar un estudio aquí de la eternidad de Jesús y cuánta cosa, pero no tenemos el tiempo para ello. Pero Israel es el centro del corazón de Dios. Y es la nación central de Dios y todo por el estilo. Pero dice ahí bien hermoso, dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Todas las naciones le deben a Israel, porque Israel es Israel hoy en día, porque está en la Biblia y porque está en si la Biblia o el Israel de la Biblia, amigos y hermanos, fuera una filosofía o fueran huecas historias, ahorita no existiría Israel. Pero usted vaya y pregunte a un judío y dígale, ¿Israel qué es o cómo es? Y él le dirá, Israel es el pueblo de Dios, Israel es la nación de la Biblia auténtica, no es un pueblo Israel ahí traspuesto, no. Somos el Israel de Dios. Así es que le debemos mucho a Israel. ¿Y sabe por qué? Porque Israel, si déjeme hablar de esta manera, bendito su nombre del Señor Jesús, porque Israel nos dio a Jesús. Gloria al Señor, amén.
Terminamos ahí, ¿verdad? Ahí está ya lo del Antiguo Testamento, por eso le debemos mucho a Israel. Hay que tomarlo en cuenta, hay que decirlo también. Todas estas décadas de vida en Cristo hemos orado por el pueblo de Israel. No todos los pastores oran por el pueblo de Israel. No todas las iglesias, no todas las religiones oran por Israel. Pues se están perdiendo bendiciones, de verdad. Porque podría demostrarle muchos textos, no es el tema. Pero no orar por el pueblo de Israel es perder muchas bendiciones. Y una de ellas está allá en Génesis, cuando Dios le dijo a Abraham, al padre, al patriarca, al padre de la fe, dijo a Abraham: la nación que te bendijere, la bendeciré, pero a la nación o naciones que te maldijeren, yo también las maldeciré. Terrible, pero hermosa verdad. ¿Cómo no amar a Israel? Aunque ahorita están paganos y unas cositas así por el estilo, pero al final son y serán el pueblo elegido de Dios entre todas las naciones. Si no, simplemente lea Hebreos capítulo 11. Hebreos 11 y se va a dar cuenta. Y Romanos también ahí. Romanos 3 al 7 está tremendo. Bueno, vamos adelante por el tiempo. Ahora sí, los santos ídolos e imágenes de la iglesia popular o tradicional o universal, como usted le quiera llamar. Esos son los santos ídolos e imágenes de la iglesia popular. Es el punto 2. ¿Cuál es la diferencia de estos santos? ¿Cuál es la diferencia? Habría muchas cosas que hablar y discutir y diseñar y todo eso. Pero simplemente lo único que tenemos que hacer es abrir la Biblia. Los textos aquí, como lo he dicho muchas veces, son sacados de la Biblia sin ponerle ni quitarle ni una letra, ni una jota ni una tilde, simplemente la palabra de Dios. Salmo 34 y 5. ¿Y qué dice de los ídolos? Ahora, me dirá, y tiene toda la razón, estos eran ídolos del Antiguo Testamento. Pues déjeme ver, y esto lo vamos a ver en el próximo estudio. Ídolo es ídolo aquí y en cualquier parte del mundo y hasta el fin del mundo. Ídolo es ídolo. Ídolo es lo que se hace con las manos. Ídolo es lo que usted tiene en su corazón. Perdonen, sea lo que a usted más le guste y lo venere o lo idolatre, eso es un ídolo delante de Dios. Porque muchos dicen, no, aquellos eran ídolos. Los que nosotros veneramos no son ídolos. Son recuerdos, son imágenes, son esto y lo otro. Lo vamos a ver ahorita. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Tremendo. Vamos a ver estos, vamos a hacer una diferencia, por ejemplo, por eso dije al principio, ¿cuáles son? Los santos, y lo pongo, ojo con todo lo que escribo, comillas, puntos y comas o paréntesis, ¿verdad? Los santos de papel, mi subtítulo, bendicen a Dios. Aquí ya estamos, mire, fíjese bien, el segundo punto, se lo regreso. Los santos ídolos e imágenes de la iglesia popular. Nada más grave es eso. Y eso es lo que estamos hablando. Los ídolos e imágenes le cantan a Dios. Porque dice la palabra, no solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento dice. Y nosotros nos regimos por la Biblia. No vamos a hablar un periódico o un libro de filosofía o X, no. La Biblia y la Biblia. Dice aquel gran predicador, Billy Graham, podemos decirlo con orgullo para la gloria de Dios, solamente decía, ni citaba prácticamente muchas veces textos, aunque sí citaba, obvio, pero la autoridad era esta, decía, la Biblia dice que no se aprendió versículos y esto y lo otro, pero él se aprendió la Biblia. Su servidor también le hace así, muchas veces no me acuerdo ni los versículos, y lo digo también para la gloria de Dios, pero de su palabra me acuerdo y la dicto. Miren lo que dice en la Biblia. Cantad a Jehová. Ahí estaba la cita. Salmo 30, 4 y 5. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad
la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. La frase está en el versículo 4. Cantad a Jehová vosotros sus santos. La pregunta o la frase para meditar es esta: los ídolos, las imágenes y todo esto que conlleva estas frases, ¿le cantan a Dios? Porque aquí todos los textos que hemos leído hasta ahorita son precisamente referentes a que dos cosas en general, o en específico si quieren. Lo primero, ser apartados para Dios, sus santos, y lo segundo, que sus santos le canten. Y hay muchísimos textos que dice: alaben el nombre de Jehová, glorifiquen su nombre, adoren a Jehová, póstrense ante Jehová, glorifiquen su santo nombre. Es un decir mil, son mucho más. Pero estos son los santos. Ahora, los santos que tal vez usted adore o reverencie o venere o le rinda culto y todo lo demás, es lo mismo. Venerar y reverenciar es lo mismo, es adorar, es darle un reconocimiento a un ídolo. Pero nada más piense para sí y dígase, pero bueno, mis santos que yo alabo, que yo venero, que yo les rindo y les prendo, ahorita voy a decir más adelante, algunos instrumentos. En primer lugar, ¿me los ven? ¿Me los oyen? Y la pregunta es, ¿esos ídolos hablan? ¿Le cantan a Dios? Si acaso en la historia, pero me atrevería a decir que el 99.9%, y ahorita vamos a ver que sí había santos, el 99% de los ídolos. Y ahí sí entraremos, si son ídolos el 100%, ninguno alaba a Dios, ninguno le canta alabanzas a Dios. Cantad a Jehová vosotros sus santos. ¿Sabe por qué se lo digo? Se lo voy a decir. Porque ninguno de esos santos ídolos son de Dios ni para Dios. A Dios no le alaban. Se lo voy a comprobar más adelante. No alaban a Dios. ¿Y cómo lo van a alabar? Si son de palo, de madera, de yeso, de oro o de plata. Para alabar a Dios deben de ser santos, de carne y hueso, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero santos, vivientes. Otra más, allá los santos le cantan a Dios. Este otro subtítulo es los santos, y digo santos entre comillas, de papel o del material, como ya dije que sea, bendicen a Dios. Para los cristianos, hermanos, usted y yo, su servidor, y las iglesias que alaban a Dios, esos santos bendicen a Dios. Pero ¿conoce usted un ídolo del que me traiga que bendiga a Dios y que le cante a Dios? Usted piénselo, medítelo y diga, como digo más adelante, ¿a qué clase de Dios estoy alabando yo? Y déjeme se lo digo una vez, porque Dios es celoso y no quiere que adoren a nadie. Dijo, a ninguno de los ángeles, jamás hay que adorar a Dios. Dijo, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Y otros muchos textos. Bueno, mire, para comprobar que si los santos de papel bendicen a Dios, 1 Corintios, perdón, 10, 14, 15, 19 y 20. Ahí tengo un número, 312, hablando de años, al 350, Constantino y 3 puntos. Ahorita lo voy a comentar. Por tanto, amados míos, fíjense lo que dice la Biblia en Corintios, ya en el Nuevo Testamento. Ya el Antiguo Testamento ya se quedó allá. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos, como a inteligentes, como a personas pensantes, les hablo. Juzgad vosotros lo que digo. Ahí está. ¿Qué digo pues? Oiga, estos textos, le invito a que ponga muchísima atención a estos textos. Dice el versículo 19,
de 1 Corintios capítulo 10. Véanlo en la Biblia, ustedes léanlo en su Biblia. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿Qué digo? ¿Que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Oiga, cuidémonos. El apóstol Pablo categóricamente en este versículo central de los ídolos habla eso. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿Es algo acaso un ídolo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Espero que se vea, es con letras rojas muy grandes, ojalá y Dios quiera que se vea muy bien. Yo aquí en mi pantalla lo veo perfecto y grandísimo. ¿Es algo el ídolo o lo que se sacrifica a los ídolos? Y de ahí póngale lo que le dije hace rato. El ídolo, sea del que sea y como se llame, escucha lo que usted le sacrifica, ve lo que usted le pone ahí a sus pies en sus altares. No ve nada, no oye nada. El Salmo 150 y 148 por allá. Ni caminan, no andan. Y como no caminan, los tienen que cargar. Fíjese bien. Por eso dijo Pablo, ojo, como a sensatos, como a gente inteligente, madura, ya, abran los ojos y entiendan. Y Pablo lo dice, nos exhorta profundamente, como a sensatos os digo. ¿Y qué digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿Es algo los ídolos? ¿Es algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿Tiene valor? ¿Lo van a...? Mi hermano, simple y sencillamente, amigo, sinceramente, con todo respeto, con ánimo de que abra los ojos. Y le digo abra porque muchos de esos líderes los están encegueciendo más. Por eso les dijo Jesús, ustedes son ciegos y guías de ciegos. Solamente los llevan a lo profundo de la oscuridad. Porque tanto son ciegos los que oyen como los que hablan, son ciegos, guías de ciegos. Ni entran al reino de los cielos, ni los dejan entrar tampoco a ellos. Y con esto no estamos reclamando, ni echando en cara. Estamos declarando la palabra de Dios para que quizás alguno se arrepienta y entregue su vida a Jesús de todo su corazón. No hay nada. Y fíjese lo que dice, versículo 20, 10-20 Corintios, primera. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican. Oiga bien lo que dice la palabra. Y no a Dios. Y no a Dios. Ahorita voy más adelante donde hablo de que se le ponen cosas votivas y venerativas. Otra cita del Antiguo Testamento. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y los más preciosos de ellos para nada es útil. Entienda y lea y vuelva a repetir o lea en la Biblia. Los formadores de imágenes de talla, los que hacen, los talabarteros y los demás, dice, todos ellos son vanidad. Los que hacen los ídolos con sus manos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos, oiga lo que dice la Biblia. La saqué con mucha reverencia de la Biblia aquí a la pantalla. Y ellos mismos son testigos para su propia confesión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Fíjense bien, ¿quién formó un Dios con D chiquita? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? El profeta Isaías, ahí está el profeta Isaías, yo digo, tal vez muchos lo digan también, yo digo, Isaías es el evangelio de Isaías del Antiguo Testamento. Usted lea todo el libro de Isaías, y los demás no digo que no son hermosos, son bien hermosos los demás libros del Antiguo Testamento, tanto proféticos como históricos y todo eso. Pero yo le digo, cuando se requiere, le digo, el evangelio según San Isaías, no que así lo diga la Biblia, pero es que el evangelio de Isaías es puro evangelismo personal y a las naciones y a las personas. Y es declaración del Dios perdonador y sanador y salvador. Bueno,
Ya leímos eso, dice, he aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres los que hacen a los ídolos, hermanos míos. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Fíjese lo que dice el profeta Isaías en el versículo 11, dice, son hombres, todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. ¿Se da cuenta? Si usted confía en el que le hace los ídolos y en el que se los da o se los vende, me dirá, y con alguna razón me dirá usted, oiga, pero es que yo, pues, esos ídolos, esas imagencitas, esos monitos, con todo respeto, para no ofender, yo los llevo ahí con el señor este que está allí y les echa una agüita y les hace unos rezos y ya tienen el poder para ser Dios, porque hacen milagros, porque hacen curaciones, porque hacen cosas a veces espantosas, cosas así. Pero ¿sabe qué, hermano? Se lo explico más de rato. A pesar de todo ello, serán avergonzados, y a una serán avergonzados. ¿Cuándo? En la venida de Jesús. Se lo prometo. Fíjese bien, el herrero toma la tenaza, dice Isaías, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, o sea, con su compás y todo eso. Lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, ahí está, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Ahorita no se lo doy para que le saque sabor, pero en el otro estudio de la idolatría voy a dar una cita. Se lo recomiendo el otro estudio, si Dios nos da vida y salud. Está terriblemente asombroso para hablar positivo. La palabra hombre hermoso. Aunque un ídolo tenga la forma, se lo voy a demostrar en el otro estudio, aunque un ídolo tenga la forma de varón, tenga la forma de hombre hermoso, y déjenme se lo digo de una vez, pero no el texto, lo demás, aunque ese hombre, ese ídolo con forma de varón hermoso, a imagen de Dios, sea precisamente eso, deje decirle, amigo, porque mi hermano ya sabe, mis hermanos en Cristo, aunque una figura o un ídolo tenga, entre comillas, porque nadie ha visto a Dios, ni a Jesucristo, no había fotos de perdido para tener una foto, pero aunque se hagan imágenes o ídolos de Dios o del Hijo de Dios, hermanos, con todo y eso la Biblia, se lo prometo para el otro estudio, declara que no es a Dios al que le hacen adoración, sino al Satanás. Y se lo dejo de tarea. Dios le bendiga mucho. Ahí vamos. Dice que aquel artesano corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia, de él se sirve. Luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Oiga nada más. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacía. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Quisiera el tiempo suficiente, pero lo digo esto.
Qué tremendo, sinceramente. Después de que usa el serrucho, vamos a ponerle en tiempos modernos, el serrucho, la sierra, el martillo, la pistola de clavos y todo, y arma un ídolo, y luego se postra ante él, y lo adora, y le dice, eres mi Dios. Y después de los pedazos de astillas que sobraron de madera, hace una lumbre para calentar la comida, y dice, qué bueno, me calenté y sentí el calor. Con la basura que sobró del palo que hizo el ídolo. ¿Es esto sabiduría? ¿Esto es cordura? Qué terrible. Dice la palabra que no es sabiduría, porque mire lo que dicen, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos. Estamos leyendo Biblia, hermanos. Biblia digital, pero Biblia. Cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí. Haré, fíjense bien lo que dice ahí las letras azules, ojalá y se vean bien. Haré del resto de él una abominación, porque eso es una abominación a Jehová. Me postraré delante de él, delante de un tronco de árbol. Hay un dicho que dice mucho en el pueblo mexicano, el que no conoce a Dios, a cualquier árbol se le hinca. Hace muchos años, le voy a contar, hace muchos años se cuenta, son alegorías y son dichos, que un mexicano para el sur invitó a un americano. Le dijo, señor Jimmy, lo invito, le vamos a poner el nombre, lo invito a nuestras pastorelas, mire esto y aquello y lo otro. Fue, y llegó el día, se lo platico así. Fue y ya llegaron y vieron, ahí andaban, eso que le llaman matachines, pastorela. Yo era de esa tradición. Y el americano le decían el bolillo, con todo respeto también. Y ya después de un buen rato, que estaba asombrado así, el americano así asombrado, dice, ¿cómo ve, Mr. Jimmy? ¿Qué tal? ¿Verdad que es bien bonito esto aquí? Y le contesta, porque le exigía respuesta. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? A ver, ¿cómo ve? Le dijo el bolillo, volteó y le dijo así cerca de la cara. Dijo, oh man. Dijo, en Estados Unidos, en mi país, los hombres nacen a 8 días, abren los ojos y ven, pueden ver. Mexicanos, nunca abrir los ojos. ¡Qué vergüenza, Dios mío! Los mexicanos, amigos, nunca abrimos los ojos. Bendito Dios que hace 45 años yo los abrí por la gracia de ese Dios hermoso y bendito, Padre de mi Señor Jesucristo. Pero nunca hemos abierto los ojos. Y no de hace muchos años, hace de 2000 años, amigos y hermanos. De ceniza se alimenta y su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Otro texto con azul lo puse. No es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Y sabe que aquí es lo que se estamos declarando y viendo, que el profeta Isaías era nada más ni nada menos que esto, lo que nos está declarando a nosotros y a toda la historia del mundo. Cuando Isaías miraba un ídolo, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, él decía, para los que lo oían y para nosotros, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha, lo que tengo en mi mano derecha, no es pura mentira, vanidad. Usted, amigo, con mucho respeto, haga su análisis y determine su propia conclusión y definición. Salmo 51, 16 y 17 dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahí le puse ahí
en espíritu. Dijo Jesús, si no recuerdo ahorita la cita, pero le dijo a sus apóstoles: mi Padre es espíritu, y el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así la palabra. Que le adoren, ¿cómo? Finaliza: en espíritu y en verdad. Es terrible no conocer que Dios es espíritu y es todisísimo poderoso, y no porque sea espíritu le resta energía y poder y fuerza y divinidad, pero porque es espíritu. A Dios, dijo Jesús en ese texto, usted busca una concordancia y lo halla rápido. Dijo: mi Padre es espíritu, así, y a mi Padre no le gusta que le adoren por ídolos, por imágenes. Son abominación a Dios. Por eso dijo en el Antiguo Testamento: yo soy Dios y no haréis ninguna idolatría de mí o conmigo. Dice: y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber. Este es el texto de 1 Corintios 10 que estábamos leyendo. Esta es la continuación. Lo que acabamos de leer fue ¿cómo se le dice? Se me olvida. Bueno, un paréntesis es la palabra. Fue un paréntesis. Y esto que estoy leyendo aquí es no me quiero desviar allá a lo que ya leímos, pero es de 1 Corintios. ¿Ok? Dice, pero es lo que dice la Biblia. Dice: y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Fíjense lo que dice. Y esto es la copa del Señor y la copa de los demonios. Es otro estudio, que Dios me perdone por no darlo ahorita, el tiempo. Pero es otro estudio de la copa de Dios, la cena del Señor y la cena de los demonios. Y por eso decía en la lectura anterior que Dios es espíritu, y que lo que se hace con las manos no puede llegar a tener el poder de ser un Dios altísimo. Son ídolos, y todo eso dice que son demonios, y es abominación la adoración a ídolos, dicho de otra manera. O dice: o provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando nosotros adoramos un ídolo, no adoramos, como dije y repito anteriormente, hace 2 minutos, el que sacrifica o hace sacrificio a un ídolo, no está, así tenga la imagen de Dios o de cualquier monito, y si quiere decirlo más claro, cualquier santito, no está sacrificándole sacrificio, valga la redundancia, a Dios. Dice: más a los demonios le está sacrificando. Y aquí termina el texto ese, dice: o provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. O sea, el Señor es celoso y es Dios, y no comparte. Hay muchísimos textos, yo no apunté tantos textos, pero el Señor no comparte su gloria con ídolos ni imágenes. ¿Por qué? Porque Dios es uno y no quiere que nadie lo imite, ni siquiera nadie se compare con Él. Porque dice: o somos más fuertes que Él, que Dios. Jamás. El otro punto de estos: los santos cantan a Dios, los santos le alaban a Dios, y ahora los santos le dan gloria a Dios. Dice ahí el asolamiento, en Isaías 10:3 dice el asolamiento: ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Universal, popular, tradicional. Isaías 10:3. Y vamos a ver el versículo 4 ahorita. Dice Isaías 10:3, el evangelista, le digo yo. Dice así lo dice, no lo digo yo. Dice: ¿y qué haréis en el día del castigo? Dios tiene un castigo. Téngalo por seguro y apúntelo en su memoria y en su corazón. Dios tiene un castigo. Y dice: ¿a quién os acogeréis para que los ayude? O sea, ¿a quién se arrimarán para que los ayude cuando venga de lejos?
Si valga la redundancia, amigos, cuando venga de lejos no va a venir de Europa, ni de África, ni de Argentina o Brasil, o del norte de Rusia o de Alaska. Viene de lejos, desde el mismo cielo de Dios. Viene el castigo y viene la remuneración. Dice ahí el asolamiento. ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Miren, la gloria de las naciones, la gloria de la religión universal, hermanos, ¿dónde se va a cuidar? ¿Dónde se va a escapar? ¿Dónde se va a guardar cuando venga su castigo por no darle la gloria a Dios en espíritu y en verdad? Por enseñar a la grey universal a adorar ídolos e imágenes. ¿Dónde se va a esconder? Dice la Biblia que en la gran tribulación de 7 años que viene, todo ese tipo de personas le van a decir a las montañas: caed encima de nosotros y escondernos de aquel que viene a juzgarnos. Escóndanos, apachurrenos montañas, porque va a ser tan grande la ira y la vergüenza que decía hace yo un momento. Va a ser una vergüenza gigante quien se quiere escapar de Dios. Dice: ¿en dónde dejarán ustedes su gloria? Ustedes universales, populares, tradicionales. Y estas palabras lo dicen todo. Y no crean que no quiero decir la palabra de esta tradición. Es por respeto, solamente porque la Biblia lo declara. ¿Cuál es? La que rige los medios religiosos de prácticamente todo el mundo, o la mayoría. Dice el versículo 4 de Isaías, dice: sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Le invito a que lea Isaías 66, 23 y 24, y ahí habla de los muertos que estarán vivos, su escolis, su gusano, que quiere decir su alma, en el lugar de tormentos estarán vivitos como el rico. Lea el estudio anterior, ahí está bien declaradito, los santos del Antiguo Testamento, en Guadalupe Medina, ahí en mi página. Los que caigan entre los muertos serán avergonzados, con los muertos espada. Ezequiel 32, 30 al 32. Estas dos citas, hermanos, subráyelas, ahí están, véanlas en la Biblia. Se va a quedar pasmado de que mucha gente dice: los muertos están, y el que se murió se le acabó el mundo, y el vivo al gozo. No, una equivocación. Los muertos, sí, hay que aclararlo, y lo he aclarado muchas veces. El muerto al pozo, y se acabó el cuerpo, se deshizo después de lo que ellos saben que le pasa después de 3 días, pero su alma no muere. A eternidad perpetua con Dios, a eternidad perpetua o a eternidad eterna, pues allá donde ya saben, en la perdición del fuego. Tanto así. Pero ¿dónde? ¿A dónde huirán de esa vergüenza que van a sentir cuando digan: ¡ay, yo adoraba puros ídolos, y les prendía lumbritas y cuánta cosa, y les sacrificaba esto, y le echaba para que se quemaran ahí los inciensos! ¡Qué vergüenza! Serán avergonzados. Lucas 16, 24 dice: y ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Isaías 10, 4. Cuando Dios venga en su ira, y no me discuta que si Dios se enoja entonces no es Dios. No, es una ira santa la de Dios. No es ira del diablo, no es ira carnal, humana, demoníaca, satánica. No, es ira santa. No me pregunte, usted pregúntele a Dios cómo es su ira santa. Es de justicia, de juicio, con equidad. No una ira injusta, sino una ira justa. Y aquí está la cita que les decía: los muertos vivos. Se lo voy a leer muy rápido, muy rápido.
y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano, les decía, sus coles, alma, nunca morirán y su fuego se apagará. Muertos en la carne, le pongo ahí, vivos en el alma, ya se lo expliqué. Y serán abominables a todo hombre. Isaías 63, 23, 24. 66, 23 y 24, ya se lo había leído. Ahí los príncipes del norte, todos ellos y todos los sidonios, que con su terror descendieron con los muertos avergonzados de su poderío, yacen también incircuncisos con los muertos a espada y comparten su convulsión con los que descienden al sepulcro. Fíjese, avergonzados, confundidos. Y Faraón dice, se consolará cuando los mire. ¿Dónde está Faraón de hace miles de años? En el pozo eterno de tormento. En el otro estudio hablo también de eso, se lo recomiendo y ahí lo va a ver. A estos verá Faraón y se consolará sobre su multitud, Faraón muerto a espada y todo su ejército, dice Jehová el Señor. Porque puse mi terror en la tierra de los vivientes, también Faraón y toda su multitud yacerán entre los incircuncisos con los muertos a espada, dice Jehová el Señor. Lea la cita en su Biblia, en su santa Biblia, léala. Ezequiel 32 del 30 al 32. Oiga, Faraón que ya está bien muertote, ya ni momia es porque ya se secó, ya se deshizo, hizo polvo. Pero allá va a estar diciendo, ay, qué bueno que no nomás soy yo. Aquí hay reyes, hay príncipes, hay gobernadores, hay de todos. No nada más yo y mi ejército, hay así. De todos. Dijo Jesús, si no os arrepentís, de arriba y de abajo, grandes y pequeños, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo decimos para salvación, no para condenación. La Iglesia Popular Universal adora a ídolos de metal, yeso, barro, papel, madera, etcétera, etcétera. No negamos que en la historia de la Iglesia Popular hayan existido algunos santos, pero no por sus obras o milagros después de muertos. Aquí quiero hacer mucho, pero mucho énfasis. Escúcheme bien. Perdónenme, por favor. Lo frío y lo caliente que toma uno. No negamos que en la historia de la Iglesia Popular hayan existido algunos santos. Cierto. Déjenme se lo digo más claro. Hay algunos monitos de yeso, de papel, que sí son santos y están en el cielo. Óigame bien, hermano, no vaya a criticar, déjeselo claro primero. Hay unos santos de la Iglesia Popular que sí están en el cielo. Sí están. Pero ¿sabe qué? Se lo digo. Pero no por sus buenas obras o milagros que hicieron. ¿Ok? ¿Por qué? Se lo voy a explicar y se lo explico más adelante como se lo expliqué antes. Porque aquellas personas, hermanos, aceptaron a Cristo en su corazón. No fueron religiosos dogmáticos de acá y de allá. Fueron verdaderos creyentes. Verdaderamente dijeron, Señor Jesús, yo te alabo porque moriste en una cruz. Por mí, derramaste su sangre, les dolió su corazón, se arrepintieron, lo reconocieron como su único y suficiente Salvador. Siguieron en su iglesia popular. Sí, ¿qué tiene? Pero creyeron, creyeron en su corazón que aquel era el Salvador del mundo. Y tal vez prosiguieron en sus iglesias, o dicho de otra manera, también sus iglesias, aquellas personas los hicieron un monito y los adoran y los veneran. Pero voy a lo que sigue. Pero no por hacer buenas obras, no por hacer milagros, no por hacer grandes prodigios, no, sino porque aceptaron a Cristo como su único y suficiente Salvador, clavado en la cruz. Pero la palabra que yo puse es así con letras grandototas: después de muertos. El asterisco viene de otro asterisco que tengo ahí arriba y otro que tengo abajo. Después de muertos. Fíjense bien lo que dice, léalo bien o escúchenme también. Después de muertos, ¿qué es lo que pasa después de muertos? ¿Cuáles milagros pueden hacer? Absolutamente ninguno, sin excepción de personas. ¿Excepción o acepción? Así me lo declaró la ortografía.
sin acepción. Pero ¿sabe qué? Veamos. Lucas 16, véalo usted, está en el otro estudio, pero vea la cita, Lucas 16, 26 en especial. Vamos a ver el versículo 26, pero usted puede verlo completa la historia esta que relató Jesús mismo, nuestro Señor, desde el 19 al 31. Lucas 16, 19 al 31. Vamos a ver el versículo 26, dice, está la mediación. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Esa cima es montaña, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pueden pasar para acá con nosotros. No pueden. Y ahorita mismo, eso era en el paraíso, cuando estaba en el centro de la tierra. Vean mi otro estudio. Ahorita el cristiano parte a la presencia de Dios, no al purgatorio, no al pásate unos meses o años en la lumbre y lo viene fulanita o un santito y te lleva al cielo. No se deje engañar. Pero no pueden pasar ni allá para acá, dice, sino porque verdaderamente tuvieron fe en Jesús, aceptaron su sacrificio en la cruz y su sangre. Hablando de los santos, esos que les dicen santitos. Hay algunos, no todos. Dicen que uno de ellos fue San Francisco de Asís, otros dicen que San Martín de Porras, que si era cristiano evangélico verdadero. Y como en los tiempos de Jesús, muchos fariseos, saduceos, la cúpula del Sanedrín de los judíos, aceptaban a Cristo. Pero dice la Biblia, acá tengo la Biblia, ¿dónde está? Acá está, allá está. Pero dice la Biblia que aceptaron a Cristo, pero ¿sabe qué? No lo confesaron porque les dolía dejar el Sanedrín y dicen mis hermanos veracruzanos, aleluya, Dios los bendiga, el billuyo, y porque tenían miedo que los despojaran del Sanedrín. Pero llegaron a ser algunos cristianos, nadie lo niega, pero de eso a que se les haga ídolos de sus personas, malo es. Bueno, y lo aceptaron en su corazón y su vida. Sin embargo, y escuche bien lo que digo, sin embargo, nunca es aceptable, jamás, acá está, nunca es aceptable, jamás, de que se les rinda, oiga bien, adoración, que es lo mismo que devoción y veneración. Es lo mismo, adoración es lo mismo que devoción y veneración. Y aunque por ahí algún curita venezolano dice que no, que son recuerdos y que son... No. Cuando dice una cosa, Dios está en contra de esas cosas. La acabamos de decir. Ahora fíjese bien, pongo una nota. Nuestra veneración, porque también dice este curita, nuestra veneración a nuestros padres difuntos está muy distante, escuche bien, muy distante de venerarlos como a seres celestiales. Solo lo recordamos con mucho afecto y nostalgia, pero jamás, otra vez jamás, les prendemos elementos e instrumentos votivos y venerativos, ni hacemos peregrinaciones, ni cultos tradicionales, ni nada. Usted entienda, ¿sabe una cosa? Verdaderamente, jamás, y decíamos en la lectura anterior, hicieron milagros, pero también lo que decía era esto, los muertos, regresé para esto, para el tema de los muertos. Después de muertos, hermanos, con esta cita que le acabo de notar, que es esta, Lucas 16, los muertos, le estoy comprobando, y no yo, a mí me comprobó la Biblia y a usted le comprueba la Biblia, ahí está la Biblia, nos comprueba que un muerto jamás puede hacer milagros, ni tampoco aquí dice la Biblia puede ir de allá para acá, de allá para acá, ni de aquí para allá. Nadie que se muere tiene la autoridad de hacerle un milagrito, de hacerle un... Entienda mi amigo, de la denominación que sea, entienda que los muertos están, y sus almas que sí viven, correcto,
Sí viven sus almas, ya lo expliqué, pero eso no tiene ningún poder para venir a la tierra a hacer un milagro, ni mucho menos para venir a que los adoren, ni mucho menos para venir a hacer grandes maravillas, porque muertos están, y de ahí, de aquel lugar de tormentos, los del cielo están en el cielo, pero aquel lugar de tormentos no hay poder más de que para estar quejándose toda la vida y toda la eternidad del fuego que los está ardiendo. ¿Dónde van a tener poder para venir aquí a la tierra a hacer milagros? O tan solo porque usted le clame, ay, mi fulanito de tal, hazme este milagrito. Y qué tremendo, qué ceguera espiritual. Yo veo esos programas y digo, Dios mío, cómo está de ciega la gente, Padre Santo. Cómo está de ciega, qué pena. No vergüenza, qué pena. Ay, Dios mío, ya me cansé un poco, perdónenme. Bien, ya vamos terminando. Dice, hablando ya de esos muertitos, sinceramente, amigo y hermano, el muerto ya está muerto. Es más, Dios mismo no le da poder, y el Apocalipsis lo declara, y otros libros proféticos lo declaran, que un muerto ya no puede hacer milagros. ¿Y sabe por qué lo digo? ¿Por qué hago énfasis y me regresé a lo de los muertos? Porque quería primero terminar la partitura esta. Porque en esa religión popular dicen que ya cuando están muertos, la gente que les pida un milagro y aquel, entre comillas, muertito, se lo haga, llega el tiempo en que lo canonizan y llega la autoridad y el concilio y todo eso, y dice, este sí llega a ser un santo. Cuando ya lo dije, y en el otro estudio también, los santos son lavados, son los lavados con la sangre de Jesucristo, son los nacidos de nuevo, Juan 3:5, son los que han sido bautizados por el Espíritu Santo cuando creyeron, los que fueron bautizados en agua en su mayoría de edad, los que aceptaron a Cristo, Filipenses 3:17, Efesios 4:13 y 4:30, bautizados cuando oímos y creímos y aceptamos a Jesús, fuimos bautizados y sellados y también bautizados por el Espíritu Santo. No quiero repetir otra vez el estudio, pero véanlos, si les interesa, véanlos. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bien, entonces si nos regresamos, aquí está la cita donde los muertos están. Ya no pueden hacer milagros, ya no pueden hacer nada para los vivos. No se engañen, ni se dejen engañar, por favor. Y después de eso pasamos al tercer punto de este estudio. Y ahora sí va lo de los santos del Nuevo Testamento, y ese cortito. Los santos del Nuevo Testamento, nacidos de nuevo. Ahí está ya la cita, Juan 3:3-5. Léanlo. Nicodemo dijo, ¿y cómo es posible que yo vuelva al vientre de mi mamá y nazca de nuevo? Jesús le dijo, Nicodemo, tú eres de la cúpula del Sanedrín de los judíos y no sabes qué es nacer de nuevo. Dijo, no. Le explicó, el que es nacido del Espíritu Santo es como el aire. Estoy hablando en paráfrasis para cortarlo. ¿Ves el aire? ¿De dónde viene? No. ¿Para dónde va? ¿Lo puedes tocar? Diremos. ¿Lo puedes agarrar? Yo por más que le tiro agarrarnos al aire, no. Dijo, no, Señor, pues no se puede ni ver ni agarrar en su plática. Dijo, así son los nacidos por el Espíritu Santo. No saben ni cómo nacieron, pero el Espíritu Santo los hizo nacer. Gloria a su santo nombre. Así nacimos de nuevo. La iglesia de Jesucristo, el Hijo de Dios, por el Espíritu Santo y la sangre de Cristo, somos ahora sí, que los santos de la iglesia cristiana evangélica. Somos, póngale ahí, somos los santos de la iglesia cristiana evangélica. Pero ahora otra cosa, pero me dirá, ahora un paréntesis de triángulo, pero me dirá, no es posible que así nada más, o así nada más porque sí se les diga santos a los cristianos. Ya lo expliqué, pero lo voy a decir de nuevo. ¿Cómo es eso de que? Y a mí me lo han dicho. Mire, me dicen así, y así lo digo. Mira, ¿a poco muy santo? Mira, ¿a poco ustedes son santos, los aleluyos, los protestantes, los hermanos, son santos? Sí somos santos. No somos milagreros ni chocarreros, no. Santos somos, y esos son los verdaderos santos. Si hay otro tipo de santos, no existe, no hay, no se puede, ni se debe, ni se hará jamás, ni lo aceptará Dios el Señor.
Pero me dirá, le pongo aquí, pero me dirá, no es posible que así nada más se les diga santos a los hermanos. Ya lo expliqué y lo explico en el estudio anterior. Los santos del Antiguo Testamento son los lavados, los regenerados, los justificados, los santificados por la sangre de Jesucristo. Si usted no cree que la sangre de Jesucristo santifica al cristiano y lo hace hijo de Dios y lo hace nacer de nuevo, déjeme decirle lo que dice Hebreos, por allá capítulo 9, 10, pero dice así a la letra. Dice que si alguno tiene por inmunda la sangre de Jesucristo, o sea, la sangre del pacto, no le queda otra justificación más, en paráfrasis, sino una horrenda cosa de juicio, y de juicio, y de juicio, y también sabe que al final, de expectación de fuego, donde está no Lázaro, sino el rico, del pasaje que le leía de Lucas 16. Bien, ya se lo expliqué a los cristianos que dice la Biblia, textos 1. Y mire, qué tremendo, lástima del tiempo, tiene todas esas citas, yo hasta marqué esas citas. Déjeme ver si puedo sacarle en Amazon nada más para comprobarle. La primera, y Romanos 8, 17 y 27. 1 Corintios, yo me tardo mucho para sacar citas, pero aquí le va una. 1 Corintios 1, versículo 2, déjese me lo leo. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ¿qué más? A ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro. Donde se invoca el Señor Jesucristo, porque le creyó, porque lo aceptó, porque vio por fe clavado al Hijo de Dios en la cruz y lo reconoció como su Salvador, esos son llamados a ser santos. Y léame ya, es más, no le leo los versículos más de que nada más. Lea todos estos textos, mi hermano, y mayormente usted, mi amigo, y encuentre que en todos y cada uno de ellos que apunté ahí, duré días para sacarlos y así que ponerlos aquí. Y Apocalipsis, dice Apocalipsis 11:11, porque serán vencedores. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona en la vida. Y ahí hablan, yo sé los textos, los sé algunos de memoria. Dice la palabra que a todos los que aceptaron a Jesucristo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, santos hijos de Dios y todo ello. Pero bueno, estos los que aceptaron a Jesús son los santos vencedores. Sin embargo, nosotros, los cristianos evangélicos, tenemos miles de millones de santos. Aquí está el asterisco. Aquí está el asterisco que se refiere de la cita anterior, arriba, que hace una media hora que se lo leí. Y es para explicar, acuérdese que hablamos de unos santos de papel y de monitos y de yeso y de oro y de plata. Y déjeme decirle de una vez, puede ser hasta un crucifijo con una imagen ahí clavada. Pues no, ya ni eso cuenta ante Dios, eso es idolatría y es abominación. ¿Y sabe por qué se lo digo? Por una sencilla razón, porque Jesucristo no está clavado en una cruz. Eso ya es idolatría, adorar a uno que está, a un fierro que está clavado. Porque Jesucristo, lea la Biblia, Jesucristo no se quedó en la tumba. Todos se han quedado, faraones y todo. De todos. Jesucristo venció a la muerte, no está en la tumba y no está crucificado, no está clavado. Está a la diestra de Dios el Padre, sentado en su gloria. Nada más. Bueno, por eso nosotros los cristianos, hermanos, decía que la Iglesia Popular tiene tantos santos que se cuentan de a varios, se veneran a diario, todos los días del año, veneran a cada, entre comillas, santo. Pero sabe una cosa, nosotros también tenemos santos, ya se lo expliqué, ya no tengo que explicárselo, y tenemos por millones de santos. Desde hace 2000 años hasta aquí, millones de santos en todos los siglos. Somos
millones de santos, pero no hacemos milagros, no hacemos, iba a decir faramayas, pero no somos de esa clase de santos. Somos los santos por la sangre de Jesucristo, ya se lo expliqué. Nota, y ninguno de ellos muertos hacen milagros, ni se los pedimos. Qué tremendo. Nosotros tenemos muchos santos, hermanos nuestros, y muchos ya están en el cielo, la mayoría de los siglos, de Cristo para acá. Pero nosotros a esos santos ya están muertos. Se lo digo, y si algún evangélico le pide a un santo, a un mártir que murió en Cristo, pues ese hermano, déjeme decirle, que está comiendo un pecado grave de idolatría. Y es anatema al Señor ese pecado. Porque nosotros no veneramos santos, ni siquiera los adoramos, ni les prendemos aparatos votivos. Pero sí los respetamos, que están en el cielo, son nuestros hermanos. Pero jamás vamos a ellos para que nos intercedan por nosotros. A nosotros sí, dice la Biblia, interceder los santos, los unos por los otros. Pero una cosa es, hermano, ora por mí, ora por mi familia, ora por mi mamá está mala, ora por X, ora. Eso es válido, súper válido. Pero no le prendas una veladora a tu hermano, porque eso ya es idolatría. Pedro y Juan se postraron ante un ángel, no ante Dios, ni ante un monito. ¿Y qué le dijeron los ángeles? Hey, hermano, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora a Dios. Yo soy un ángel. Y tú vas a estar tan igual que yo acá. Adora a Dios. ¿Me entiendes? Y ni le pedimos a un ángel. Ni le pedimos a alguien de los que le piden a los mentados ángeles. Ni a un santo ni a un ángel le pedimos. Porque a Dios es el que hay que adorar. Y aquí lo digo. No les pedimos a esos muertos que se cuentan desde la cruz de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Todos los que entregaron sus vidas a Jesús y le aceptaron en su corazón vinieron a ser santos. Efesios 1:13 y 4:30. Fueron santificados por la sangre de nuestro Señor Jesús que derramó en esa cruz, mártires y fieles. Apocalipsis 2:10. Y acá tenemos algunos otros textos. Dice, para lo de los santos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Elegidos, 1 Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer, mire, no lo digo yo, lo dice la Biblia, y ser rociados, es Biblia, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esos son los santos. Muchos de los monitos que adoran la gente nomás están rociados con agua, pero no con la sangre de Jesucristo. No son santos, perdóneme usted. Gracia y paz os sean multiplicados. Nota, no en agua, como dije, bendita. 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Regenerados, nos salvó Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia, mandas, votos, proselitismos. No por eso nos salvó Dios, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración en su sangre y por la renovación en el Espíritu Santo. Conclusión, cuán preciosa es la palabra de Dios y verdadera. Ya para terminar, hermanos, para no darle mucha molestia. Aplicación, esa es la conclusión. La conclusión es una preciosa palabra de Dios, rica y verdadera. Es la palabra de Dios. Yo no saco textos, historias filosóficas, no saco cuentos, no saco por ahí inventos y joyas de la mitología griega y que no. Palabra de Dios. Aplicación, celebremos su gloria, pero en espíritu, como ya dijimos, y en verdad. Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene, oiga bien, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo bíblico, capítulo y versículo, como dice aquel señor, el primo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario
que adoren. Aleluya, hermanos y amigos, no idolatrías. Dios me los bendiga, que sea de bendición, que no sea de tropiezo, sino de salvación, para la gloria de Dios. Amén.